yo soy una persona creyente y desde niña. Y por supuesto me había imaginado muchas cosas diferentes, pero cuando lo tuve enfrente, pues yo dije, yo estoy, y así lo sentí y lo sigo sintiendo hasta este momento. Diana, tú estás ante la presencia de la fuente creadora de todo lo que existe. Un alma luminosa es un alma que refleja a Dios. Y si les dijera que esa alma luminosa además vio a Dios, ese es el caso de nuestra invitada de hoy, una gran mujer, un ser humano extraordinario, periodista, reportera, presentadora. Ha vivido gran parte de su vida en París y nos ha contado lo que pasa en Europa. Ella es Diana Hallon, una mujer increíble que murió, volvió a vivir y en el camino vio a Dios. Dianita, bienvenidísima. Caro, es un gusto estar acá, un gusto poder comunicarme con esta comunidad, con estas personas que, bueno, con las que voy a tener el gusto de compartir. Gracias a ti, gracias a tu invitación. No, Dianita, estoy absolutamente feliz. Entonces entremos en materia. De una vez. ¿Cuál es tu historia o qué es eso que te lleva a un día poder ver a Dios? Pues, Caro, yo hace 18 años me fui a vivir a París y desde entonces empecé a trabajar, bueno, como corresponsal para RCN, para otros medios de comunicación y vivía por el trabajo y por muchas circunstancias, por el día a día, pues en medio de una tensión y de un estrés constante, completamente priorizando el trabajo y el bienestar material. Hay que decirlo, era lo que importaba, el poder ahorrar, el poder... O sea, trabajo para tener plata, para tener... Trabajo, cosas. Vivía para trabajar y no trabajaba para vivir. Entonces, eso empezó a pasarme poco a poco factura en el tema de la salud. Llegó la pandemia y cuando llega el encierro, que me coge además con una situación de agobio porque llegó de un día para otro. Un día estábamos normales y al otro día ya teníamos que ir a comprar víveres porque nos iban a encerrar. Lo que yo venía padeciendo, que era fibromialgia, se empezó a agudizar. Estos son unos dolores muy muy fuertes y yo los padecía en mis extremidades inferiores. Mis piernas me dolían mucho, para mí era muy difícil manejar, era muy difícil el hecho de levantarme de la cama e ir a bañarme. Y también, junto a la fibromialgia, que dolía mucho, tenía un problema que se llama plurito y que son como unas llagas que me aparecieron en el cuerpo que dolían y que abrían la piel. Y al abrir la piel, pues esto producía que sangraran, ¿no? Entonces era una incomodidad constante. O sea, estabas con un dolor que te dolía pararte de la cama y encima tenías llagas en el cuerpo que sangraban. Y cuando te digo en el cuerpo, es todo el cuerpo. Lo único que no me afectó fue la cara. Y yo decía, bueno, mientras no me afecte la cara, todo bien porque es mi vehículo para trabajar. Pero el resto era terrible. Llega la pandemia y yo con estos padecimientos había ido a varios médicos, a varios especialistas, me habían dicho, mire, para la fibromialgia no hay nada que hacer. Usted va a tener que aprender a vivir, aprenda a respirar, aprenda a meditar, controle el dolor, sopórtelo, entréguelo, bueno, de todo, pero que se le quite, no. Y me estaban dando medicinas con opioides muy fuertes para el dolor, que me producían mucha somnolencia y que me hacían perder por momentos como la capacidad de pensar claramente, porque estaba dormida todo el día. Y aún así yo seguía trabajando, intentando pues cumplir con todo y con esta cobertura tan grande de la pandemia. La incomodidad de acostarme y al otro día sentir que habían costras en mi piel. ¿Que se te pegaban las sábanas? Que se me pegaban las sábanas, era una incomodidad. Bueno, esto obviamente acabó con mi carácter, con mi humor. ¿Y cómo hacías tú que eres una cara visible para presentar si la ropa? Yo, pues, igual en pandemia y antes de la pandemia, cuando yo salía a grabar, siempre sacaba, pues, una camisa de más, otra muda. Entonces, yo llegaba al lugar, porque mientras manejaba, pues, esto me generaba dolor, entonces la ropa se manchaba, me cambiaba, presentaba, y llegaba a mi casa, pero otra vez, o sea, todos los días eran dos
camisas, 2 blusas, 2 vestidos. Quiero hacer doble clic en esto, no porque sea amarillista, sino porque todo esto cambia radicalmente después de la experiencia que Dianita nos va a contar ahora. Entonces estoy haciendo doble clic específico para que tengan clara la imagen de cómo estaba Dianita con esos dolores y con esas llagas por todo el cuerpo. ¿Y qué pasa entonces? Padecimiento horrible, la verdad. Y yo de mal humor, por supuesto, y el que soportaba todo esto era mi esposo. Yo tenía un estado anímico fatal, entre el mal humor excesivo y la depresión, que es horrible, las ganas de no hacer nada, que qué pereza. Una amiga un día me llama y me dice, mira, es que me encontré con otra amiga ahí en París que tenía fibromialgia, que sufría de fibromialgia en sus brazos, muy fuerte, pero que ya no sufre porque fue donde una especialista, donde una persona con la que realizó una terapia y el dolor ya no está. Entonces yo, después de haber ido a tantas clínicas, tantos médicos en París, especialistas de todo tipo, pues por no quedarle mal a mi amiga, como que le dije, sí, yo voy, sácame la cita si puedes. Ella me dijo, sí, yo te la saco y tal. Pero yo inmediatamente empecé a sabotearme esa cita. Yo empecé a decir, bueno, la cita fue para el 26 de junio del 2020. Entonces yo dije, no, pues por ahí el 25 le aviso que no puedo. Además estábamos en pandemia, yo no podía. Saco una excusa para no ir. Exacto, total. Y lo iba postergando y lo iba postergando. En pandemia no podíamos salir. Yo podía salir porque tenía mi salvoconducto de prensa. Mi esposo no, tenía que permanecer. Entonces ya lo último que dije es, como me duelen tanto las piernas, pues no voy a poder manejar. Y como está prohibido salir, pues mi esposo no me va a poder llevar. Y tengo la excusa perfecta. Yo quería ir, pero no la logré. Entonces le digo a mi esposo, mira, es que tengo una cita y pues yo sé que tú no me vas a llevar y tal. Se lo dije el mismo día, el mismo 26. Y él me dice, no, yo te llevo. Así nos multen, así lo que sea, pero yo te llevo porque yo quiero que tú te hagas ver de algún especialista para este dolor. Bueno, ya no pude como sacar más excusas, el cuerpo. Te tocó ir. Me tocó subirme al carro y nos fuimos. Llegamos al sitio. Yo, por supuesto, como estábamos en pandemia y con esta agonía que vivía yo por el virus, que sentía que estaba por todos lados. Paranoia, además. La paranoia. Y además en Francia no habían muchas mascarillas, porque Europa no estaba preparado para eso, ¿no? Entonces, apenas el ejército empezaba a hacerlas, entonces yo cogí unos tapaojos de avión, les puse una servilleta, me lo puse encima, y esa era mi defensa ante el virus. Y así me fui para esta cita médica. Tú estabas tan paranoica que hasta usabas guantes de cocina, porque tampoco teníamos los otros guantes. Y tomabas Listerine, y es que no sabíamos, pues en Europa llegó mucho antes que acá en Colombia, entonces la gente no sabía lo que era, claro, y de dónde podía venir. Tomé Listerine, porque una vez en esa angustia busqué en el doctor Google y maneras de protegerse. Si usted toma Listerine, esto le va a hacer una capa protectora, y yo me lo tomé. Ay, Dianita. Lo cual me ocasionó también un malestar terrible. En fin, cuando hicimos una videollamada con el doctor y le conté al doctor, y mi esposo era, ¿qué hiciste que yo? En ese grado, a ese grado habíamos llegado. Llego yo acá con toda mi paranoia a esta cita y llego a un sitio normal, muy normal. O sea, no clínica. No era una clínica, no era como un consultorio, no habían diplomas, no había nada, era todo muy bien, una casa agradable, una sala agradable, muy, muy clara, normal. Entonces yo ahí empecé a pensar, no, yo, pues, ¿a dónde llegué? ¿Dónde caí? ¿Dónde me metí? ¿Esto qué es? O sea, ¿con qué me van a salir? ¿Qué hago acá? Bueno, 2 minutos después, cuando yo estaba como, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, tengo tiempo de salir corriendo, aparece una persona, una mujer, que es la persona que me va a hacer la terapia, y aparece sin tapabocas, normal. Y tú dijiste, ¿qué me pasó? Morí. Dije, me morí, ya me está abrazando el COVID. O sea, esta señora está loca, estamos en una pandemia. Porque encima te abrazó. Porque ella salió y me dijo, hola, me dijo, qué bueno que viniste, qué alegría, o sea, eufórica, como si nos conociéramos de tiempo atrás, y me abrazó. Wow. Y en ese abrazo yo dije, todo el COVID está entrando en este momento en mi cuerpo y me está calcinando por dentro.
yo quedé sin palabras, o sea, quedé muda, ¿me entiendes? Pieza. Porque yo qué me iba a imaginar que esta iba a ser el recibimiento. Una persona sin tapabocas, un abrazo, me hace seguir a su cabinet, a su consultorio, muy normal, donde había una camilla, estaba un escritorio y 2 sillas. Y entonces me dice, siéntate, me dice, bueno, cuéntame por qué has venido. Entonces yo le dije, bueno, empiezo a sacar yo todo mi historial clínico y le digo, no, me duele desde la punta del dedo, me duele acá la fibromialgia, no puedo caminar, no puedo pensar, no puedo esto, no puedo lo otro, en fin, 20.000 cosas. Y yo notaba que ella me miraba así como... Pero yo pensaba en ese momento, le estoy contando mi prontuario de dolor y ella me está mirando como, no sé si estaba como focalizada que no te está en mi dolor. atención. Claro, porque yo le decía, me duele acá y ella nunca miró donde me dolía, ¿no? Sino que ella seguía como... Sonriente. Hola, mirándote. Sí, exacto. Y de pronto ella se queda así fijamente y me hace una pregunta, me interrumpe y me hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú te acuerdas? Y entonces... ¿De qué? Sí, le dije, ¿cómo de qué? ¿De qué me acuerdo? Me dice, ¿tú te acuerdas de cómo te sentías? Y inmediatamente fue como que me sacaron algo, me transporté inmediatamente a mi niñez y recordé cómo me sentía, o sea, ¿y cómo me sentía? Feliz. Te estaba hablando de una niña de 2, de 4 años, feliz, conectada, acompañada, amada, pero no solo de mis papás, que mis papás eran pues un hogar normal, obviamente fui una hija hasta donde se deseaba, o sea, todo bien. No, esta era una conexión superior en la que yo no, en ningún momento había detenido a pensar, ¿no? Yo empecé a recordar. Yo estaba callada y empecé solamente a recordar, sí, yo me sentía amada, muy amada, me sentía escuchada, conectada. Yo jugaba y siempre jugaba sola, pero sentía que no estaba sola, sino que alguien me estaba viendo jugar. Claro, pues eso con los años se empezó a callar esa vocecita, pero cuando ella me hace esa pregunta yo lo reviví y lo volví a sentir, y entonces le dije, sí, me acuerdo. Y ella me dice, ¿y cómo te sentías? Y yo le dije, amada. Yo me sentía muy amada. Entonces ella me dice, perfecto, estamos listas. Me hace así en su cama y me dice, acuéstate. Y yo como que no pregunté, yo estaba como tan grata, me sentía como muy feliz de haber recordado tan bonito que yo me sentía cuando era niña. ¿En qué momento olvidé eso tan hermoso? Realmente una conexión preciosa. Y entonces me acuesto, no había ni luces raras, ni aromas extra, nada, solo me acosté. Ella me pasó así el pelo por detrás y se sentó al lado, en una silla, camilla, al lado de la camilla, pero ella no me tocaba, ella no me estaba tocando. Y entonces me dijo, cierra los ojos y no te preocupes, me dijo, no te preocupes, cierra los ojos y solo respira, me dijo ella. Y entonces yo quería hacer eso, pero una parte de mí me decía, pero un momento, que yo vine fue por un dolor, o sea, un segundo, que quedamos con la fibromialgia, pero otra parte de mí era esa dualidad, me decía, déjate llevar, hagámosle, o sea, ¿esto qué es? Me estoy sintiendo bien. Entonces, cuando cerré los ojos, yo ahí sentía como todo, mi respiración, yo me cogí una pierna, o sea, yo decía, no, estoy dormida, estoy completamente despierta y consciente de lo que está pasando. Y empecé a ver con mis ojos cerrados una bruma como color violeta que empezaba a hacer un circulito y que se empezaba a expandir. Y entonces seguía esa duele y yo, un momento, ¿qué es esto? ¿Abro los ojos? No los abro porque soy periodista, vamos a ver, esto hasta dónde nos va a llevar y tal, no sé qué. Y de pronto, en ese momento que empiezo a irme, siento que respiro. Inhalas. Inhalé, pero no exhalé.
Y entonces ahí dije, un segundo, porque mi cuerpo está absolutamente quieto. Vuelvo y me toco la pierna con mi mano y digo, y yo estoy consciente y estoy despierta. Entonces, como esto pasa en microsegundos, ¿no? Muy rápido, entonces digo, pues voy a abrir los ojos y voy a... Pero digo, pero no lo estoy necesitando. O sea, no me estoy sintiendo ahogada. Entonces vamos a ver qué pasa acá. O sea, esto está raro, Diana, ¿qué pasa? Pero hagámosle. Hemos estado en muchos frentes de batalla. ¿Esto qué pasa? Entonces seguí. Después de esa bruma y ya sabiendo que mi cuerpo estaba completamente quieto y no tenía esa respiración, el movimiento mínimo de respiración, empiezo a ver como diapositivas muy rápidas que pasan con imágenes de mi vida, de toda mi vida, de la infancia, de la adolescencia, de mi edad adulta, de recuerdos buenos, recuerdos malos. Entonces estaba yo. Y una voz interior me empieza a hablar. Esto es como mientras uno va andando, no sentía que yo estuviera en un lugar quieto, sino que yo iba avanzando. Y esa voz interior, que no venía de mí, ¿me entiendes? No es que yo lo estuviera pensando, es realmente algo que te llega. Me decía, tú eres una mujer fuerte, eres una mujer amada, tú puedes lograrlo todo. ¿Y tú recuerdas esa voz, hombre, mujer? Es una voz que posteriormente volví a escuchar, digamos, incluso con los ojos abiertos. Es una voz única, no podría ser una voz de hombre, pero también podría ser una voz de mujer. Okay. Pero es muy particular y cálida, o sea, no es una voz que, ay, me están hablando feo, no. Entonces, yo empecé a avanzar. Me dicen esto, las diapositivas se van, la bruma se expande y yo siento que sigo avanzando en ese lugar en el que estoy y es como, se abre ante mí como un universo muy grande y precioso, estrellas, o sea, es un lugar hermoso, no era un Edén, no veía como palomitas, prados verdes, no, era un todo grandioso y hermoso y lindo. ¿Como un cielo estrellado? Muy estrellado en las noches, muy estrellado, hermoso. Y entonces ahí lo que sucede, Caro, es que veo unas lucecitas que aparecen a lo lejos y yo siento que vienen hacia mí y que no digo, oh, son unas lucecitas, sino siento, ellos vienen hacia mí. Son unas luces o unos seres como un pañuelo desechable, un pañuelito Kleenex. Tú lo haces así, esa formita queda, pero de luz completamente. Y vienen. Entonces yo ahí empiezo a sentir que eso fue como el momento en que me impactó, que yo estaba diciendo, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde vamos? Y en ese momento cuando ellos se empiezan a acercar, yo como que recuerdo y digo, yo ya he estado aquí y mi sentimiento fue, volví, wow, regresé. Y eso cambia todo en mi vida al día de hoy. Ese conectar y descubrir que estaba en un lugar donde ya había estado, que sentía que era mi hogar, no, ya, claro, yo he estado acá. Y ellos llegan, son varios, pero guardan una distancia excepto dos, que se acercan a mí y empiezan como si me corretearan, como si me juguetearan, y yo sentía que ellos estaban como felices, ¿sí? Como que los sentía más emocionados, y los otros estaban ahí. No vi a personas que yo haya perdido, como mi papá, mis abuelos, no, pero sí sentí que eran seres que habían sido quizás como nosotros, como almas, vamos a decir. Y estos dos lucecitas que me acompañan hermosas me empiezan a llevar así como a seguir avanzando, y yo sí como feliz. Volví, entonces como que ya estoy otra vez en la casa, como que no alcanzo ni a pensar cuál será el siguiente paso, y de pronto siento que ellos pueden llevarme o llegar hasta ahí, toman una distancia
y yo miro hacia la profundidad de ese espacio y veo una luz que se empieza a acercar y a ser más grande, y lo que yo siento en ese momento pues es la dicha, la felicidad y el amor más grande que he experimentado en mi vida, que jamás imaginé experimentar a medida que seguía avanzando. Y yo sentía muchas cosas a la vez, Caro. Sentía mucho amor, muchísimo, pero también sentía mucha humildad, que yo era una parte tan diminuta, pero tan especial de esa lucecita, que entendía a medida que se acercaba que esa luz era nuestro origen, nuestras almas hacen parte de esa hermosísima luz. Yo soy una persona creyente y desde niña, y por supuesto me había imaginado muchas cosas diferentes, pero cuando lo tuve enfrente, pues yo dije, yo estoy, y así lo sentí y lo sigo sintiendo hasta este momento, Diana, tú estás ante la presencia de la fuente creadora de todo lo que existe en nuestra imaginación, en nuestra vida material, de todo. En todo. Entendí en ese segundo, con esa conexión, que si existen más planetas, que si existen más universos, que si existen más mundos paralelos, no importa. Lo que yo tenía frente a mí, ese amor condensado, era el origen de todo eso, siempre lo he dicho, de lo imaginable y lo no imaginable, y yo estaba frente a él. Wow, qué experiencia. No tendré jamás, es que las palabras como que se quedan cortas. No alcanzan. Y yo sentí un gozo tan grande que yo dije, solamente quiero seguir, alcanzarte, hacer parte nuevamente de ti, y ya. Yo no quería volver, no quería regresar, no quería abrir mis ojos, no quería saber de... Y estando ahí obviamente no tenía ni dolor de fibromialgia ni nada de esas cosas. Y no quería conectar, o sea, porque es como, no sé, como pasaste muy rico en un paseo, pero llegas a tu cama, ya no quieres saber, si la pasaste rico, pero ya no quieres saber. Así me sentía yo, o sea, sí, tengo una vida maravillosa, pero yo solamente quiero estar con él, solamente quiero hacer parte de él, y solamente quiero seguir sintiendo ese gozo y ese amor que no he sentido ni he experimentado antes. Mira, no sé si en el video se ve, pero te están brillando los ojos, sí, como con lágrimas de conmovida. Es que no hay palabras. Yo llevo tiempo, esto pasó el 26 de junio del 2020 a la 1 de la tarde, y todavía pienso y digo, no hay como... ¿Y qué pasa? ¿Y si te querías quedar ahí, qué pasa? Me entiendo, algo me dice que es hasta acá. Ya llegaste, ya recordaste, pero hay que volver. Y entiendo que debo hacerlo, con un gran pesar, ¿no? Pero si estaba tan feliz. Sí, pero estamos parchados todos. Entonces empiezo a regresar, me vuelvo a encontrar con estas lucecitas, estas dos lucecitas, y luego las otras lucecitas que están muy felices y todo, pero yo me llevo de esa presencia, de esa cercanía, algo en el alma. Desde entonces, además, no fue solo ese momento, un amor, un gozo, una dicha, una plenitud de entender que esa es la realidad. O sea, verdad. La verdad es el amor. El resto no sabremos qué pase, pero el amor es la verdad más grande que existe en la vida de los seres humanos. Es eso. Y empiezo a regresar, ellos empiezan a ir, vuelvo a ver la bruma, y cuando estoy viendo la bruma, siento que exhalo. O sea, todo esto pasa en el tiempo que hay entre una inhalación y una exhalación. Y yo sentí que fue mucho tiempo.
Y cuando hago eso, o sea, intento, ¿sabes? Con los ojos cerrados, pero como buscando allá detrás de los párpados dónde están, pero no, o sea, y sí siento mi rostro mojado, mi cara mojada, y escucho a la persona que está sentada en la silla, que me dice, no te preocupes, ¿los viste? Y yo le digo, sí, los vi, los quiero volver a ver, o sea, no, por favor. Y me dice, todo está bien, tranquila, cuando te sientas preparada, abre tus ojos. Pero yo empecé a llorar. O sea, estabas mojada de lágrimas. De lágrimas, y empecé a llorar ahí muy consciente, atacada. Y yo solamente decía, pero ¿qué es esto, Dios mío? Porque yo sentí que recordé, que conecté y que había tenido un regalo. En ese momento pensé, inmerecido. Y si hoy siento que lo merezco, no es porque sea Diana Jayón, es que siento que todos lo merecemos y que podemos tenerlo. Sí. Entonces ya me siento yo ahí en la camilla toda aturdida, un poco pues del shock de lo que viví y el amor, y con esas ganas ya no me importaba nada, el tapabocas, el COVID, nada. Toda la paranoia se te fue. No me importó que estuviera sangrando, no me importó nada. ¿Y te paraste de la camilla y pudiste caminar bien? Antes de eso, ella se acerca y entonces me dice, me toma de las manos y me dice, está bien, y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces ella me dice, ¿qué crees? Y yo le contesto lo que me sentí, lo que sentí que fue, le dije, Dios, o sea, pues una experiencia divina, o sea. Y entonces ella me sonríe y entonces me dice, después me hace una pregunta y me dice, ¿los reconociste? Y entonces yo le dije, ¿a quién? Entonces me dice, ella estaba sentada, en todo este proceso ella había estado sentada, y ella me dice algo que yo vi. Me dice, los dos seres que te acompañaron todo el tiempo, los que parecían los pañuelitos que estaban felices de verme. Y le dije, sí, los vi. Me dice, ¿pero los reconociste? ¿Sabes quiénes son? Y entonces yo le dije, no los reconocí. Y entonces esto no lo sabía, digamos, es algo que yo no he hablado mucho porque es una conversación, una decisión, mi esposo y yo, y es que nosotros decidimos casi desde que nos casamos que no íbamos a tener hijos. ¿Cuál es nuestro argumento? Nos parece un mundo difícil, complicado para niños. Admiro la gente que tiene familias y los niños son hermosos, y tengo 6 ahijados, 5 sobrinos, o sea, pero yo desde que era niña, desde que jugaba con esta conexión, yo decía, yo quiero tanto a mis hijos que no los voy a traer a este mundo, los veo en el próximo, decía yo de pequeña. Y luego cuando la gente me preguntaba, ¿quiere tener hijos? Y yo, no, a este no los traigo al próximo. Y entonces ella me contesta, son los 2 hijos que tú decidiste que te esperaran, porque a esta vida, en este momento y esta vez no los querías traer. Wow. Y yo quedé, wow, son los 2 hijos que decidiste no tener en esta cómo vida. Esta señora tenía esta información, y me acordé de la felicidad que tenían ellos de verme. Uy, que se querían estar conmigo todo el tiempo. Me ericé totalmente. O sea, yo dije, me estaba viendo su mamá. O sea, no puede ser. Claro, me levanté, no sentí dolor, pero eso no llamaba mi atención en ese momento, sino esto que yo acababa de vivir. Yo salí sin palabras y en un estado de gozo y de amor. ¿Y quién es esta señora? Antes de que nos cuentes la salida y el reencuentro con tu esposo que dejó a una mujer furiosa sin poder caminar y que ahora va a encontrar otra, pero pues, ¿quién es ella? Se llama Salia. Ella nació en Argelia, pero desde que era bebé se fue a vivir a París, a Francia. Y es una persona que desde que era pequeña, posteriormente pues nosotras seguimos en contacto, al día de hoy puedo decir que somos amigas, me explicaba que tenía un contacto muy directo y que ella sabía además que yo ese día iba a llegar a su casa. O sea, ella me dice, yo tiempo atrás no decía Diana Jayón, pero sabía que iba a venir alguien
que tenía que reconectar. Y cuando te vi, supe que eras tú y por eso esa alegría y por eso ese abrazo, porque dije, llevo como días esperándote. Y a través de su vida, Salia ha tenido pues este tipo de conexiones y experiencias muy seguidas. ¿Y cómo supo que habías visto los hijos que decidiste no tener? Bueno, yo sé que se lo estoy preguntando todavía y ella apenas sonríe y me dice, pero ella incluso a veces, y ahora lo creo mucho, siente cosas que a mí, por ejemplo, me pueden pasar, porque me está pasando desde entonces con mi esposo, digo yo, que yo salgo ahí perdiendo, que a mi esposo le duele algo y a mí me duele, y mi esposo está en París y yo estoy 8.886 kilómetros lejos, y a él le dio un cálculo renal, a mí me dio el mismo dolor, a los dos nos vio el médico, obviamente a él le vieron el cálculo, se lo tenemos que sacar, tal, pero el doctor a mí no me encontró nada. Sí, es que la distancia es una ilusión, y, ¿no? Y al otro día, sí, cuando a la misma hora, después hablando, conecté, a la misma hora que le quitaron su cálculo, a mí se me quitó el dolor. Increíble. O sea, y nos ha pasado, recientemente le dio COVID y yo tenía el mismo dolor de cuerpo, y él me dice, me duele el cuerpo, y yo también, después me dice, tengo COVID, y yo, no puedo, pero no me hice el examen porque dije, no, esto es el COVID de ya él sería que el estoy colmo. Sintiendo. Sí, no me voy a... Bueno, entonces ella me cuenta después su historia y es una persona pues que tiene estas posibilidades. Yo salgo de ese lugar a encontrarme con mi esposo, que me estaba esperando en el carro mientras pasa todo esto, sin imaginar lo que su esposa estaba viendo, y me subo al carro y me pongo a llorar y él se afana y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues que... Y saliste sin tapabocas y saliste sin guantes, caminando y sin nada. Sin nada, ya. Para mí el mundo, incluso los colores, Caro, eran diferentes. O sea, desde entonces para mí la vida brilla diferente. Hasta una nueva luz. Sí, hay una luz. Y entonces te ve atacada llorando en el carro. Me dice, ¿qué te pasó? Pero yo lloraba era de amor, y entonces yo lo abracé y le dije, ¿sabes qué? No importa nada. No importa nada, no importa el COVID, no importa el trabajo, no importa todas esas cosas por las que sufrimos. Todo es amor. Y él, ajá, ¿qué te dieron? Un tecito, una cosa. Y él no lo podía creer y le dije, no. Y yo era el carro, le decía, todo es amor, o sea, todo. Yo le decía, tengo una dicha, sabes que ya no hay que preocuparnos por el COVID, porque... si te va a dar, si me va a dar, si te vas a ir, si me voy yo, si se va alguien, no importa, o sea, será duro, pero no es el fin, no es el fin. Seguimos unidos por el amor, hay más capítulos, allá nos están esperando, o sea, y mi esposo angustiadísimo, nos fuimos para la casa y yo ya dejé de estar lavando como una loca el tiempo completo las ventanas para que el COVID no se pegara, o sea, todas esas cosas que yo tenía, esa manía que había adquirido, ¿no? Yo llegué a mi casa, me senté en la cama, al rato dije, no, esto lo tengo que escribir, cogí un cuaderno y empecé a escribir lo que me había pasado, la fecha, la hora, todo, y yo duré unos 2 días que yo era, y todo el mundo que sabía que me escribía de Colombia, mis amigos de Francia, no, que el COVID, no tranquilos, pasa nada. Eso es terrible, sí, qué mal momento el que estamos viendo, pero no pasa nada. Mientras estemos vivos, solo disfrutemos del amor, de lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? El ya, el ahora y lo que nos está uniendo. Entonces, yo estoy aquí contigo, Caro, y tengo que disfrutar y valorar esto, que estoy frente a ustedes, que estoy contigo, que te estoy contando mi historia. Eso es lo que tengo que, segundo tras segundo, debe ser nuestra tarea, si no adelantarnos a estar viviendo los sufrimientos o quedarnos atrás también con los dolores de antes. Hay que este momento. Pero claro, como yo pasé de esa paranoia a este estado, y mi esposo pensaba que obviamente yo había caído en la locura, y mi amiga que me mandó también, porque yo le llamaba, le decía, estoy bien, no me volvió a doler. Nada. Hasta el ¿Y qué día de pasó hoy. con las llagas que te sangraban? Se cerraron, estas son cicatrices de guerra y las eran que estén viendo el video, por favor, miren. Todo esto estaba abierto y sangraba, pero ya, se cerraron. Yo les digo que yo las amo porque este es mi testimonio, este es el que me acompaña. Entonces, nos fuimos, este fin de semana, él decidió, vamos a cambiar.
Y yo me fui entre el carro sin el tapaboca, o sea, yo iba en otra tónica, solo quería mirar el cielo, acordarme de esa conexión, seguir recordando lo que había pasado en aquel consultorio, conectar otra vez. Al dormir, cuando estaba ya a casi quedar dormida, empezaba a ver un poco la bruma, entonces como que me emocionaba y quería, y se iba, era como que aún tenía muy viva esa conexión que había pasado. Llegamos a la Normandía, a una casa muy linda, donde nos esperaba un amigo con su mamá, y yo decidí meditar. Estábamos listas para meditar, el mat, todo el tema, y cierro mis ojos, era de día, y oh sorpresa, con mis ojos cerrados, sigo viendo lo que hay a mi alrededor. Todo lo que está pasando, se veía el mar, el barquito pasar, las plantas moviéndose, pero en sepia, no como los vemos. O sea, veías todo lo mismo que estaba afuera con los ojos cerrados, pero como si fuera color sepia, fotografía sí, antigua. Fotografía. Abría los ojos, normal, como te veo, cerraba los ojos, todo en sepia. Entonces le digo yo a mi amiga, le digo, oye, es que cierro los ojos y sigo viendo. Y entonces me dice, ¿viendo qué? Le digo, estoy viendo todo. O sea, tengo los ojos cerrados, pero estoy viendo todo lo que pasa. O sea, miraba para allá, veía la casa. Entonces ella se empieza a preocupar, porque claro, yo venía además de unos días demasiado descansada, no, pues Diana está delirando. Y cuando estábamos en eso, yo veo llegar, con mis ojos cerrados, veo llegar un gato, un gatico muy bonito, blanco, que viene, que está con nosotras, y le digo, mira, estoy viendo llegar al gato. Y ella me dice, ¿cuál gato, Diana? Acá no hay ningún gato. Entonces, abro los ojos, en efecto, no hay ningún gato, pero cierro los ojos y ahí está el gato, y si le hago así, el gato viene hacia mí. Y yo le digo, bueno, yo cierro los ojos, ahí está el gato. Entonces ella va, habla con mi esposo, me dice, Diana ya está delirando, en un tema de delirio extremo. Y entonces mi esposo sale, me dice, ¿qué pasa? Y yo, no, que cerró los ojos, sigo viendo en sepia, y que vi un gato, ya se fue. Me dice, yo creo que es mejor que vamos a un médico, porque desde la consultica esta que tuviste hace unos días, pues te veo mal de la cabeza. Está raro, claro. Y entonces él empieza también a indagar dónde fue que me llevaron y tal. Entonces vamos a regresar a París para que te vea el médico. Por la noche estábamos cenando en la casa, y la dueña de casa, estábamos hablando, y entonces dice, no, bueno, que ella estaba lamentando mucho porque su gato se había muerto, se había ido, y pues que lo extrañaba mucho y tal. Y yo le digo, bueno, pues le digo una cosa, el gato sigue acá, porque yo lo vi. Y todos, como, ¿qué? Y le digo, sí, es un gato blanco, de pelo liso, larguito, con la colita así, no sé qué. Y la señora me dice, Chupinata, mi gato. Y yo, el gato estuvo esta tarde acá, vino al jardín y nos acompañó a meditar. Y todos como, entonces ella fue, buscó una foto y me dijo, este es mi gato. Le dije, ese fue el gato. Yo también estaba sorprendida, pero a la vez también me parecía como normal. O sea, a mí, después de lo que yo viví el 26 de junio del 2020 en París, pues ya, o sea, aquí a mí me pueden decir lo que sea, que yo estoy abierta a todo. Nos vamos al otro día para despedirnos a la playa. Hacía frío, hacía 12 grados, pero yo me puse vestido de baño porque yo me quería meter al mar. Y todos me dijeron, muy mala idea, está haciendo mucho frío, la gente estaba haciendo como picnic, pero con su cobijita y tal. Y yo llegué y me metí al mar. La gente, no había nadie. Debía estar helada el agua. El agua estaba helada, entonces nadie estaba dentro del agua, nadie estaba dentro del mar, todo el mundo estaba en la playa. Y yo sentía el agua tibia completamente. Como tibia. El Caribe, calientica. Y yo, feliz como una sirenita, en esa conexión. O sea, yo estaba mirando hacia arriba y yo decía, estaba entendiendo tantas cosas, Caro, porque además, desde que esto ocurrió, durante un tiempo me pasaba algo particular. Yo me acostaba a dormir y al otro día, cuando yo me despertaba, es como si toda la noche estuviera yo en una clase, porque yo me despertaba y me sentía cargada de conocimiento. Sí, de conocimiento. Entendía cosas en las que antes ni siquiera pensaba, ¿sí? Tenía como un tema de discernimiento de muchos temas, de claridad. Y entonces yo estaba conectadísima y para mí el agua estaba tibia, y cuando salí todo el mundo estaba en shock.
te vas a enfermar, debes estar titirando. No, estoy feliz, estoy tranquila, no es necesidad que me pongan chaqueta. Yo estaba... Y tu marido dijo, ahora sí se me enloqueció la Claro, esposa, nos vamos para el médico. Vamos al médico, fuimos al médico, fuimos a los médicos y los médicos no encontraron nada. Fuimos al psiquiatra, me hizo una evaluación y me dijo que yo tenía un tema de angustia por el COVID, que no estaba durmiendo bien, y yo estoy durmiendo perfectamente. Me recetó cosas que le dije, doctor, de pronto usted las necesita más porque ahora tiene que ver más gente de pandemia, pero yo sé lo que viví, sé lo que sentí, tengo claro perfectamente lo que pasó y no necesito pues pastillas ni nada. Pero claro, una parte de mí, Caro, yo estaba en mi círculo seguro, mi esposo, mi amiga, pero yo decía, pero ¿cómo cuento esto? Que la gente ¿qué van a decir? Sí, se enloqueció. Se tostó, Diana se tostó. Y yo soy periodista, entonces pues yo... Mi imagen, mi reputación, Dios mío, mi seriedad, credibilidad. Sí, está inventando cosas, bueno, en fin. Entonces decidí escribirlo, lo escribí todo y dije, o sentí mejor, esto va a salir cuando tenga que salir, pero vamos a ver para qué fue, para qué, porque yo decía, ¿por qué? Y fui donde Salia y le dije, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Y ella me dijo, la respuesta te la trae el tiempo. La respuesta no te la da una persona. Y la respuesta no la vas a encontrar en internet. ¿Por qué las personas dejan de respirar? Y no, es el tiempo el que te va a traer la respuesta. Y tú la vas a ver clarísima. Espera. Wow. Bueno, ¿quieren saber para qué le pasó a Dianita todo esto? ¿Quieren saber cuál es la respuesta a lo que pasó ese 26 de junio, el día que Diana vio a Dios? Nuestro próximo episodio les trae la respuesta. Nos vemos muy pronto, en una semana, en Almas Luminosas, con la continuación de esta historia maravillosa de Dianita, Diana Hallon o Hallón, un alma luminosa.